Eso es lo ideal. Algunas veces no se consigue de todo, pero se trata de llegar a algunos objetivos, ¿no? Se trata de llegar a algunos objetivos mínimos, como le digo, para compensar al paciente hasta que se defina su situación. Cuando hablamos del shock, hemos hablado de las diferentes formas de shock, ¿no es cierto? Hemos hablado de la farmacología para las diferentes formas de shock. Hay una parte que también en lo que es el shock séptico no se ha tocado. Por ejemplo, lo que es el uso de los antibióticos lo hemos dado una pincelada nada más porque bueno, no era objetivo hablar de antibióticos. Pero hablamos de la oxigenación porque el paciente está sufriendo, ¿no? Porque no le llega adecuadamente el oxígeno a las células. Hemos hablado de que la condición del paciente puede ir empeorando de tal manera que sea necesario manejar la vía aérea, y lo más óptimo de manejo de vía aérea es la intubación endotraqueal, ¿no? La intubación endotraqueal. Con eso hemos manejado la parte óptima de vía aérea. El siguiente paso es obviamente aportar, porque lo más probable es que este paciente que lo terminó intubando no va a respirar por sus propios medios, ¿no es cierto? Entonces necesita pues que alguien se encargue. Y si estoy en la calle, estoy en la emergencia, probablemente he llevado el respirador manual o más llamado AMBU, ¿no? Es el respirador manual, me pongo yo mismo a darle las respiraciones al paciente. Pero el paciente no solamente va a requerir que le dé las respiraciones, sino puede requerir suplemento de oxígeno. Entonces, de ahí que van de la mano, ¿no?, la ventilación mecánica con la oxigenación. Hipócrates ya dijo, ¿no?, a grandes males, bueno, en hablar, tiene que haber pues grandes remedios. Y de eso se trata, que esto de acá nos ha dado una alternativa para soportarlo, porque antes pues se declaraba muerto aquel que no respiraba, ¿no? O no tenía también latido, también decía, bueno, ya está muerto, ¿no? Aquí no respiran, muerto. La siguiente. Bueno, vamos a hablar acá de algunos objetivos de lo que es el tema. ¿En quién está indicado la ventilación mecánica? ¿Cuáles son mis metas? ¿No? ¿Qué espero yo alcanzar con la ventilación mecánica? Vamos a diferenciar la ventilación a presión positiva, presión negativa. Vamos a ir entendiendo, como le digo, la parte fisiológica y comparamos algunos modos de ventilación, ¿no? Lo vamos a ir describiendo y dando algunos detalles para que ustedes vean qué modos hay. Hay muchos modos ahora con la tecnología, con los microprocesadores. Son modalidades mucho más sofisticadas, mucho más adaptativas, que ya nosotros los médicos, digamos, uno lo pone ciertos parámetros y le da cierta libertad, ¿no? Antes había que estar pegado mucho más al paciente, atento. Pero los principios se tienen que saber, se tienen que estudiar, se tienen que conocer. Y como le digo, todo esto va de la mano de la fisiología, porque si no sé esos detalles, podría estar usando mal o dando mal uso a un equipo y en lugar de dar beneficio, causar daño, y de eso no se trata, ¿no? La siguiente, por favor. Vean ustedes, iba más o menos allá en alrededor de 1950, antes, quién sabe,
En la figura de arriba a la izquierda, ustedes pueden ver un montón de máquinas. Se desarrolló el famoso pulmón de acero en la epidemia del polio. Entonces, la polio, ustedes la conocen, sino por la literatura también, que es una enfermedad, ¿no?, que compromete el sistema nervioso, y eso puede ser ascendente y comprometía la respiración, ¿no? Se paralizaban los músculos que tienen que ver con la respiración y la persona pues no podía respirar. Y si no puede respirar, ¿por dónde ingresa ese oxígeno? ¿Por dónde ingresa? ¿No? Entonces morían, y muchos tenían que entrar, como ustedes pueden ver ahí, eran unas cabinas, ¿no? Entraban ahí unas cabinas, la cabeza nada más salía hacia afuera, ¿no es cierto?, para interactuar, o algunos estaban hasta con campana. Entraban a esas cabinas, ¿y qué hacía la cabina? La cabina lo que hacía es, a todo el organismo le generaba una presión negativa. Generando la presión negativa, a diferencia de, había un gradiente de presiones, se generaba un gradiente de presiones como es la fisiología normal, y por arrastre, ¿no es cierto? Nosotros estamos suponiendo que estuviéramos a la superficie, al nivel del mar, ¿no? La columna de aire son 760 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, eso es una atmósfera de presión. Entonces, esa presión se mantiene, pero para que ingrese aire a los pulmones se tiene que generar una presión negativa. Entonces, por gradiente de presión positiva a presión negativa, ingresa el aire. ¿Ya? Lo vamos a ver. Bueno, después se desarrollaron unos modelos mucho más pequeños, y vean ustedes ahí una gráfica inferior, pero está todavía con un aparato que le genera la presión negativa para mantenerlos ventilados. Si no, no había forma. Eso ocurrió en esa época de la epidemia de polio, ¿no? Muchos no había para intubarlos, aparecieron los famosos tubos, se llevaron hasta todos los alumnos, creo que de las universidades, para que vayan a estar ahí bolseando a los pacientes, porque no había muchas máquinas, ¿no? Pero eso fue todo un drama, lo que pasó en esa época. Lo pueden leer en la literatura. La siguiente, por favor. Vean ustedes acá en esta plaquita, ¿no? Los pulmones ya están blancos, ¿no? No son así. Hay un componente ahí pulmonar que está haciendo que no mejore la oxigenación. Eso se llama insuficiencia respiratoria severa, catalogada si la presión, o la relación presión con fracción de oxígeno es muy baja, ¿no? Hablamos de un distrés, ¿no? Por debajo de 200 se habla de un distrés. Eso es la imagen, ¿no? Son simultáneos, ahí hay 4 cuadrantes comprometidos, y la insuficiencia después es la incapacidad de que el sistema respiratorio pueda mantener oxigenación, ventilación o ambas. De ahí que la clasificación de insuficiencia respiratoria puede ser de tipo 1 oxigenatorio. Si es de tipo 1 oxigenatorio, pueda mejorar con solo ofertarle oxígeno. Pero podría ser también de tipo 2, hipercárnica, que tiene que ver con la mecánica ventilatoria, porque en cada ventilación, así como ingresa oxígeno, nosotros eliminamos el CO2, ¿no es cierto? Y si no hay una adecuada ventilación minuto se entiende por frecuencia respiratoria, por volumen corriente, ¿no? Volumen corriente. La semejanza del volumen corriente, que es en la fisiología normal, se habla de ventilación mecánica, se habla volumen tira, ¿no? Volumen tira. Son términos que lo vamos a ir viendo. Y la de tipo 3, que es una patología mixta, el paciente puede requerir ventilación por la condición de que el CO2 se le incrementa y por también
la oxigenación se compromete, ¿no es cierto? Ambos. Cuando hay el compromiso mixto, generalmente se altera el pH, ¿ya? Vean, ahí vamos entrando ya en otros puntos, ¿no? Que lo vamos a ir viendo probablemente en las siguientes clases, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿en quién está indicado la ventilación mecánica? ¿Sí? Ahí. Adecuada ventilación espontánea, ¿no? Ese paciente que está politaquimeico, que ya se está agotando, ¿no es cierto? O que ya, miren, si yo tengo el AGA, ya se alteró también su pH, es un marcador importante. O si yo tengo el AGA, ese paciente que le estoy poniendo, pues, esa máscara ventila al 50% y no es suficiente, la presión arterial de oxígeno me sale menos de 60. Entonces quiere decir que con eso tendría un PAFI menos de 120, ¿no? La relación del PAFI es la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada. Si quieren, saquen, ¿no? 60 entre 0.5 sale 120, ¿no? El AGA, obviamente, el análisis de gases que sea obviamente compatible con esa falla respiratoria, sea hipoxémica, sea hipercápnica, ¿no? Con un PCO2 más de 50 o 55, en algunos casos que a veces son EPOX, etc., podría decirnos que este paciente pues está ventilando insuficientemente por sus propios medios. Entonces va a necesitar la indicación de ventilación mecánica invasiva o no invasiva es otro tema, pero ahorita estamos hablando de la parte invasiva, ¿ya? Entonces no hay una adecuada expansión pulmonar, los músculos respiratorios se fatigan, ¿no? Hay tirajes, etc. Se usa ventilación mecánica también para quienes, no sé, hemos visto en el transoperatorio, ¿no? Lo van a operar, tienen que darle sedación, tienen que, ¿no? Anestésicos. Esos pacientes ese transcurso, ese tiempo, van a estar intubados. Después ya pasan a recuperación probablemente, o si no salen extubados, si son los tiempos quirúrgicos son cortos, ¿no? También, ¿quién puede requerir intubación? Para aquellos traumatismos encefalocranianos severos y yo quiero controlar el CO2, ¿no? Entonces, puede ser indicación también de someterlo. Pacientes con tórax inestable, ¿no? Politraumatizados, ¿no? Haciendo flapping en el tórax, también necesitamos un tiempo para que haga, digamos, cicatrización o estabilidad. Se tome la estabilidad torácica, entonces necesitamos someterlos a ventilación mecánica. La siguiente. Bueno, ese modelo de ventiladores, imagínense, es una cajita de esos eran de los más antiguos. Acá también es otros modelos de ventiladores, por ahí les voy a ir presentando para que conozcan. Miren esas máquinas, un montón de corrugados, uno de la rama inspiratoria, o sea, la que entrega el aire, y por la otra rama, ¿no? Viene la exhalatoria, ¿no? Ahí creo que acá se podrá. A ver, permítame. Esta es una rama que está cerca acá al botón, ¿ve? ¿No? Inspiratoria, y acá está la otra rama, la exhalatoria, ¿no? Vean ustedes, ahí están algunos de los parámetros que hay que hacer. Por eso que le digo, nosotros necesitamos saber un poquito de la fisiología, ¿no? Entonces, ese paciente que está respirando, imagínense cómo estará su mecánica, ¿no? 35 respiraciones por minuto. Lo podemos encontrar en la cama o sentado, qué sé yo, semisentado, y está respirando 35 respiraciones por minuto. Es como si estuviera corriendo siempre una maratón, la maratón de su vida, ¿no? Probablemente la última maratón. Si yo lo dejo ahí, a lo mejor me doy vuelta y entra en paro, ¿no? Entra en paro respiratorio. Se mide también la fuerza inspiratoria, no hay mucha mecánica, no hay mucha fuerza,
respiratoria, esos pacientes que también están débiles, y a eso se hace, por ejemplo, a los síndromes de Guillain-Barré, miastenia, ¿no? Se le puede hacer algunas mediciones y dice, no, este paciente, la evolución de su enfermedad es progresiva y no puedo esperar que me haga el paro. Lo tengo que intubar y someter a ventilación mecánica, ¿no? Hasta que mejore. A veces demanda eso tiempo, ¿no? La capacidad vital también se compromete, es un parámetro que yo puedo ir midiendo y ver la condición para indicarle ventilación mecánica. Y lo que hablábamos hace un rato es lo que es los intercambios de gases, el compromiso de la oxigenación, el compromiso de la ventilación. ¿Ya? La siguiente. ¿Qué objetivos, o sea, cuáles son las metas que yo tengo que tener cuando un paciente decido someterlo a la ventilación mecánica? Como les decía yo, lo que necesito es llevarlo casi a las mismas condiciones basales, ¿no? Eso es lo que necesito. Pero voy a ajustar lo que es mi ventilación alveolar, porque ¿dónde ocurre la hematosis? A nivel de los alveolos, o sea, todo lo que es respiración. No ocurre en la tráquea, no ocurre en los bronquios, no, sino en el árbol respiratorio, ¿no? Entonces, la unidad respiratoria, ahí. Entonces, necesito que ese aire con esa oxigenación llegue ahí. Y para que llegue ahí, tengo que tener el concepto de lo que es espacio muerto. Espacio muerto va a corresponder todo lo que va hasta antes, ¿no?, de la unidad de respiratorias, ¿no? Hasta ahí, hasta bronquiolos terminales, ¿no? Hasta ahí. Todo eso, ese aire que está ocupando ahí, todo va a ser espacio muerto, porque ahí no hay intercambio gaseoso. Entonces voy a tener que ventilar hasta que llegue a los áreas donde ocurre la hematosis. De hecho que voy a monitorizar la oxigenación mediante la gasometría, pero no le voy a estar tomando pues gasometría cada 15, 20 minutos, media hora, ¿no? Ya después viene la pulso oximetría, ¿no? Tomo la primera ADA, monitorizo después con pulso oximetría. A veces hacemos ADA cada 12 horas o diario, todo se monitoriza con ADA. Lo mismo hay el dispositivo que es para capnografía, ¿no? Es otro dispositivo que también me puede relacionar más o menos cuánto de CO2 está teniendo mi paciente, ¿no? Esos son lo que hacemos en monitoreo nosotros. La siguiente, por favor. Y vean ustedes acá cómo es la ventilación espontánea. En la figura de la izquierda, las dos figuras, miren, en inspiración, ¿qué pasa? Ustedes imagínense el domo, que es el diafragma, ¿no? Tiene esta forma. Cuando está relajado, ¿no? Todo, la forma. Cuando se contrae, el diafragma baja. El diafragma baja, ¿y qué va a hacer con el espacio pleural? Se va a ampliar. Al bajar el diafragma en ese espacio pleural, que es de 0 a negativo, se va a hacer mucho más negativo. Al hacerse más negativo, eso va a hacer que por arrastre entre aire a los pulmones, ¿no? Los pulmones están ahí justo, ¿no?, en el espacio pleural, de tal manera que no se colapsan y se van a mantener ahí. Entonces, eso es la fisiología normal, ¿ya? Pero el inicio es justo del centro respiratorio, ¿no?, con la activación de los frénicos, se contraen los diafragmas, los intercostales, se incrementa el volumen de la caja torácica. Esto va a producir ese gradiente, como les digo, de presiones, y hace que la presión intratorácica se haga más negativa, y eso también ayuda a ver ustedes hasta el retorno venoso, ¿no? Al hacerse negativo va a ayudar
al retorno venoso hacia el corazón. Y el efecto contrario sucede en la expiración, ¿no? Se relaja el diafragma, todo se acorta y eliminamos el aire. ¿Perfecto? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Sigue? Entonces, en la fisiología respiratoria siempre hay que pensar que nuestros pulmones, a nivel de los alvéolos, ocurre la hematosis y yo voy a tener que ventilar hasta ahí. Ya, hasta ahí. Es la respiración o la ventilación externa, ¿no? Denominada respiración externa, a diferencia de la respiración celular, ¿no? Pero todo esto, miren, junto con lo que es el sistema circulatorio, van a participar para llevar y optimizar. Mi objetivo es la respiración celular, ¿no? La siguiente. Entonces, acá igual, respiración espontánea, ¿no? La diferencia de presiones, ahí están, vean ustedes, más negativo se hace hacia las bases y eso incrementa el flujo. También se mejora lo que es la perfusión a nivel pulmonar, ¿no? La siguiente. Entonces, hay diferentes tipos de ventiladores. Recuerda que en la asamblea al inicio les mostré ahí los famosos pulmones de acero, ¿no? Pulmón de acero en la epidemia. Esos fueron los primeros. ¿Por qué? Porque se entendió de la fisiología respiratoria, se entendió que todo ocurría con presiones negativas. Entonces se generaban presiones negativas en la epidemia del cólera con los famosos pulmones de acero. Y se mantenía una respiración, una dinámica. Pero vieron que no era práctico, que ahí viene la otra cosa también. Imagínense esos aparatos gigantes. Demandaban, eran costosos, no eran prácticos para el examen inclusive del paciente, ¿no? Porque estaban todos en una cabina y para examinarlo. Entonces no era muy práctico. Tal es así que después de los 50 se comienzan a desarrollar los ventiladores, que es lo que vamos a hablar ahora. Fueron desarrollados a presión positiva. Esto es uno de los, digamos, de los aditamentos o dispositivos que nosotros usamos, que son antifisiológicos, pero no queda otro, ¿no? Porque es antifisiológico. Meter aire a presión positiva, es lo que hacemos. Esa máquina, si yo lo programo mal, pero esa máquina me está metiendo aire a presión positiva. Y todo lo invierte, porque lo que era negativo lo convierte en presión positiva, ¿no? Esas cositas las tengo que tener yo en cuenta, porque imagínense, mi paciente está inestable, y si yo hago mal uso de este equipo, puedo ocasionar otro empeoramiento de su situación o otras complicaciones más, ¿no? Y yo no quiero, porque de eso no se trata, ¿no? Bueno, a partir de los años 80 han aparecido ya los microprocesadores. Ahora ya hay mucha tecnología, como les digo. Esto es una parte introductoria para que les lleve los conceptos. Lo que quiero que tengan ustedes, los conceptos, ¿ya? Quienes que quieran dedicar un poquito más, van a leer más, hay mucha más literatura, cada vez sale y se están, con este desarrollo de los microprocesadores, se están formando nuevas metodologías o modalidades para lo que es dar la ventilación. La siguiente, pero lo quiero llevar paso a paso. Entonces, la ventilación a presión negativa, ¿qué hacía? A semejanza de las respiraciones espontáneas, la ventilación espontánea, todo era semejanza. No necesitaba intubación y eran para casos crónicos que generalmente, como les decía, en esa época la parálisis por polio y por ahí Guillain-Barré, ¿no? Etcétera. La siguiente. Ahora vamos a hablar, bueno, que parece una lavadora es un modelos antiguos, ¿no? Tiene como si fuera una concertina, ¿no? Al costado,
pero fueron ventiladores de 30, 40 años atrás, ¿no? Acá el aire, como les decía, es aplicado a presión. O sea, se genera una presión, yo puedo programar una cantidad de aire que entre y la máquina lo va a meter esa cantidad. Si yo le digo, entrégale 500, ya esos 500 le va a entregar. Genera una presión y le va a entregar a mi paciente esos 500, suponiendo. Pero obviamente me va a generar cambios, pues, porque todo, como les digo, esa presión positiva me va a generar alteraciones. ¿Compromete el retorno venoso? Sí, pues, porque ya es antifisiológico. El retorno venoso, con estas variaciones de las presiones, se incrementa con presión negativa, pero acá hay presión positiva. Y esto puede hacer que, obviamente, yo lo someto a la ventilación mecánica y mi paciente que está en shock se empeora su shock. Doctor, pero ya se compensó. Entonces yo tengo que entender que justo eso ha pasado. Yo estoy invirtiendo su fisiología normal y muchas veces estos pacientes pueden requerir adicionales fluidoterapia, ¿no? Fluidoterapia adicional para mejorar justo ese retorno venoso, ¿no?, al corazón. La siguiente, por favor. Bueno, ahí vean ustedes, recuerdan la anterior figura en espontánea, eran negativos, ahora están todos positivos, ¿no? Básicamente para ver eso es la siguiente. Y acá vamos a ver curvas de presiones, ¿no? Estos son unos gráficos que se han dado. Ven ustedes ahí la línea media a la derecha y a la izquierda. A la izquierda están los gráficos que son espontáneos, ¿no es cierto? Estos son gráficos espontáneos. Esta de acá son gráficos espontáneos, ¿no? Tanto arriba como abajo son gráficos espontáneos. El ciclo respiratorio, porque nosotros tenemos un ciclo respiratorio, tiene dos fases. ¿Se acuerdan? ¿Ah? El primero es inspiración. Y la otra fase es expiración. Todo esto tiene una relación. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Porque en base a eso, yo voy a, como les decía, yo voy a remediar. Porque ella no va a ventilar a mi paciente, sino yo lo voy a hacer ventilar de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a cómo se dé su ciclo. La inspiración es un tiempo y la expiración es el doble de tiempo. ¿Estamos? Inspiración es un tiempo y la expiración es doble de tiempo. Por eso que se habla de una relación inspiración-expiración 1:2. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, inspiratorio y doble de expiración, doble tiempo de expiración. Así es. ¿Ya? Y alguien me podría decir, ¿en qué fase es activo? ¿Ah? En inspiración, ¿sí? ¿Alguien dice lo contrario? Se refiere a la actividad, o sea, el mecanismo, así es. ¿En qué momento se contrae el diafragma? Para la inspiración, ¿no? Contrae el diafragma y arrastra, ¿no? Igual los otros músculos, hay músculos inspiratorios, hay músculos también expiratorios, ¿no? Pero acá lo que queremos ver es, acuérdense que para nosotros el motor, así como queremos el motor del sistema circulatorio es el corazón, acá el motor, el principal motor es el diafragma, ¿ya? El músculo diafragma es el motor de la respiración. Se contrae mi diafragma, o sea, va a tener mejor mecánica respiratoria.
De hecho, que también participa nosotros, pero ese es el que va a marcar, ¿ya? Y si falla mi diafragma, nos ponemos nosotros todos tristes porque difícilmente lo podemos sacar al paciente del ventilador. Entonces, la inspiración es activa. Ese es el concepto. Inspiración, fase activa. Expiración, fase de reposo. Y lo mismo vamos a hacer con mi ventilador. Yo mi ventilador solamente lo voy a programar cómo entra el aire. Termina su tiempo de entrar el aire, se paraliza el ventilador, solito va a salir. Despacito. Entonces, acá en la primera fase, o en el primer esquema donde dice IE, la inspiración, recuérdense, en una respiración, un ciclo, digamos, espontáneo, la inspiración se genera presión negativa, por eso que la onda está hacia abajo. El IE, la onda está hacia abajo, presión negativa. Y después, en expiración, la onda, ¿no es cierto?, está hacia arriba, se genera como una presión positiva. Esa onda es en espontáneo. Y vean ustedes, miren acá abajo está el gráfico de volumen. Ingresa todo el volumen ascendente hasta el final de la inspiración y después todito sale, ¿no? Eso es en espontáneo. Al otro lado, a la derecha, está en ventilador. En ventilador, la inspiración, como todo es positivo, todas las ondas van a estar por encima de la línea de base, ¿no? Inspiración positivo es la fase activa, descansa el ventilador, solito sale el aire, ¿no? Arriba está la curva de presión, abajo la curva de volumen. Cuando es ventilación mecánica a presión positiva. La siguiente. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Si hay pregunta, no duden, ¿no? Pregunten, porque yo estoy tratando de ser lo más lento para que vayan fijando algunos datos. Y recuerden que la vez pasada creo que les pregunté cuánto es nuestra frecuencia respiratoria. ¿Ah? 'Quién da más? 12, 16, 12, 14, 12, 18. ¿Ah? Claro, por debajo de 20 siempre, ¿no? Obviamente los menores, los niños, tienen más frecuencia respiratoria, ¿no? Pero en promedio, punto de corte 14, 12, 2 para acá y 2 para arriba, ¿no? 12, 16, ¿no? Excepcionalmente por ahí un suspiro, no sé, pero en eso está, en ese rango. En ventilación mecánica, ahí ustedes ven, las programaciones nosotros las hacemos en el rango de 10 a 20. El estándar, el inicial, una respiración. Recuerden que su paciente, si es un paciente que estaba con insuficiencia respiratoria, es un paciente que estaba taquipneico. Entonces ese paciente estaba respirando pues 30, 34 respiraciones. Yo no lo voy a programar ese 30, 34. Por eso es que me permito programarlo probablemente a 20. A 20. ¿No? Porque voy a buscar tratar de compensarlo previamente, ¿no? Y llevarlo más o menos a su ritmo, si no va a estar luchando. Obviamente que voy a sedarlo, analgesiarlo, como les decía, ¿no? Y excepcionalmente necesita relajación. Pero eso es. ¿Cuánto de tirar? ¿Recuerda que le decía cuánto es el volumen corriente? ¿Ah? ¿Cuánto es el volumen corriente? Porque esa es otra cosa que también tengo que saber, ¿no? ¿Cuánto le voy a programar a mi ventilador? Le voy a decir, oye, tienes que darle tanto de volumen porque es lo que tiene que entrar de aire.
Y ya les he dicho que el aire tiene que entrar no solamente para la tráquea, los bronquios, ¿no? Sino que tiene que llegar hasta la parte de los alveolos, ¿no? Donde ocurre la hematosis. Entonces, ¿cuánto de volumen le voy a dar? ¿Ah? ¿No? ¿Están? Ahí nos dice algunos datos, más o menos de 6 hasta 10, dice, ¿no? En esto van a leer un montón de literatura y por ahí les hablan de los distrés, de los casos severos como la imagen que hemos visto, y hablan en promedio de 6 a 8 mililitros por kilo de peso estimado, ¿no? Peso predicho. Sin embargo, que el paciente que no tiene patología, por ejemplo, es un paciente que va a ir para una cirugía, ¿no? Le van a sacar el apéndice, bueno, obviamente lo van a anestesiar, le ponen un tubo, le ponen una máquina. A ese paciente no necesita darle un 8. A ese paciente probablemente su requerimiento va a ser 10, ¿no? A ese paciente que es un Guillain-Barré, que son entonces pacientes neurológicos, probablemente sí necesite un poquito más de volumen. Entonces, pero después ya hay otros conceptos que se van a ir manejando, ¿no? Para decir por qué a este paciente sí pues tengo que darle menos volumen, ¿no? Y otros parámetros de ventilación que se van agregando, ¿no? Pero en general lo que quiero que se lleven es el concepto de que sí, yo necesito más o menos de 6 a 10, en promedio 8 mililitros por kilo de peso, pero es un peso ideal o un peso predicho. Hay unas tablas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, bueno, para empezar hacemos la estimación visual. Lo ideal sería que yo tenga el peso del paciente. Nadie viene no está eso marcado en el DNI, o salvo que tenga la historia pues antigua y ahí esté marcado, ¿no?, cuánto pesaba. Pero nadie viene, entonces le estimamos nada más, ya cuánto más o menos pesará 65. Entonces me muevo yo en más o menos 8 de promedio, ¿no? Si es 70 kilos, 7 por 8, 56. Allá le probaré con 500, por decirlo, ¿no es cierto? Y voy probando y voy viendo, pues, a mi paciente, porque lo voy a tener monitorizado. Y voy viendo, le hago la gasometría y veo si después le hago la talla, porque ahora hay camas especiales que te pueden pesar inclusive al paciente, ¿no? Obviamente lo calibras todo bien y le tomas su peso, o tienes el dato, ¿no? El dato, entonces ya haces por ahí un pequeño reajuste, pero en términos generales yo me debo manejar en esos valores, ¿ya? Entonces ya he programado la frecuencia, he programado cuánto de volumen necesito para darle a mi paciente. ¿Y qué otra cosa voy a programar? ¿Ah? ¿Cuánto de oxígeno? ¿No? Sí, pues porque la máquina le estoy poniendo porque está haciendo insuficiencia respiratoria, entonces tengo que ponerle oxígeno. ¿Qué hacemos? Si es un paciente con alto requerimiento de oxígeno, hacemos la prueba al 100%. Como le digo, no pierdo nada porque le voy a hacer la prueba de máxima oxigenación. Le pongo 100% y a los 15 minutos estoy tomando mi gasometría y tengo un estimado. Y voy a hacer la titulación. Probablemente ha mejorado mi paciente con los parámetros que le he puesto y yo voy bajando el requerimiento oxigenatorio. Lo ideal sería bajar por debajo del 50% en el menor tiempo posible. Eso es lo ideal. ¿Ya? Eso es lo ideal. A veces no se puede, y si no se puede, tú lo intentas de todas las maneras. Hay diferentes estrategias. ¿Ya? Hay diferentes estrategias. Pero lo que se trata es de dar el menor, ¿no?, la menor cantidad que me ayude a compensar a mi paciente. ¿Perfecto? Entonces, FiO2. ¿Qué otros parámetros se van a registrar? Ahí habla flujo pico. ¿Qué cosa es el flujo pico o el tiempo? Como les decía, este volumen tiene que entrar ¿en qué fase? Inspirar
respiratorio. Entonces yo le tengo que poner cuánto tiempo de inspiración quiero. Hay algunos ventiladores que dicen, sí, usted programa el tiempo, y yo le programo el tiempo. Quiero que este volumen, estos 500 mililitros, entre en un segundo, por ejemplo. Y el ventilador en ese segundo le hace la entrega de los 500. ¿Perfecto? Pero el ventilador no trae ese parámetro, trae parámetros de flujo. ¿Y qué cosa es el flujo? Es como decir la velocidad de entrega del aire, ¿no? Entonces, un flujo, por ejemplo, de 60 le entrega mucho más rápido que fuera un flujo de 40. En 40 la entrega es un poquito más lenta. Se supone que si entrega menos y va a tener que entregar los 500, o sea, entrega a menos velocidad, se va a prolongar el tiempo. Y si la entrega es con alto flujo, ¿qué va a hacer con el tiempo? Lo va a entregar mucho más rápido va a alcanzar esa entrega. Entonces, de eso se trata, para ver el DA. O lo hago con flujo o lo hago con tiempo. Otros controles que tengo que hacer es, por ahí algunos ventiladores te traen la modalidad de la onda, que te entregan, tienen una pausa plana, u onda sinusoidal. Son particularidades. Yo creo que los otros datos son mucho más concretos que hay que tener. La sensibilidad también. ¿Sensibilidad qué significa eso? Es que si mi paciente, por decir, mi paciente ya se está despertando, entonces a veces hace un esfuerzo, ¿no? Mínimo, y en algunos ventiladores ese esfuerzo lo mide. Lo mide ese esfuerzo y ¿qué hace? Le ayuda. Yo lo puedo programar para que en ese esfuerzo el ventilador le ayude, ¿no? Para que no sea una lucha, sino sea algo más cómodo su respiración. Entonces, para eso me interesa la sensibilidad. ¿Ya? Obviamente va a estar cerrada. Si mi paciente está sedado, relajado, todo, no hay mayor trascendencia. Pero sí me va a ayudar al momento en que yo decida ya, así como lo puse el ventilador, yo tengo que estar pensando en qué momento lo voy a retirar. ¿Ya? Y así es con todo. Porque acuérdense que todo esto es de soporte temporal. La siguiente. Los modos de ventilación: asistido, controlado. ¿Qué cosa es un controlado? Suponiendo que el paciente no hace nada, ni un esfuerzo, no hace nada, el paciente está sentado, relajado. Entonces la máquina controla todo, le da todo. Asistido es cuando el paciente comienza por ahí a despertar y a querer hacer un esfuerzo, entonces la máquina le ayuda, ¿no? Lo sensa allá queriendo respirar y le ayuda. Entonces le asiste. ¿Ya? Más o menos eso es. Y para eso, obviamente, la máquina tiene un montón de sensores que puede captar el momento que el paciente haga algún esfuerzo para darle cierta comodidad, cierta interacción. ¿No? Y en las modalidades, cuando yo ya quiero que mi paciente pues comience a respirar todo ya, hay algunas modalidades que son las modalidades espontáneas, donde yo le puedo programar, o sea, el paciente desarrolla su respiración, pero el ventilador le ayuda con alto grado de presión, como para que sea mucho más cómodo ese ciclo respiratorio, ¿no? Se le pone presión de soporte. Y cuando ya es respiración total, se le sube nada más el nivel de donde hace su respiración, ya no hace a un nivel cero, sino le llama el CPAP. O sea, respira en otro plano las respiraciones son espontáneas, pero en un plano distinto. ¿Ya? Lo vamos a ver por ahí en un gráfico. La siguiente. Vean ustedes, en la figurita, ¿qué se diferencia? La primera de la segunda, una muesca, ¿no? Hay una muesca en la base. Esa muesca es el esfuerzo inspiratorio que la máquina lo sensó y le hace la entrega. La máquina en la primera no sensa ninguna, eso es controlado. En cambio la otra es asistido. ¿Ven? Así de sencillo, lo podemos reconocer en los gráficos que van a estar. Cuando tenga una muestra hacia abajo negativo, es del esfuerzo que ha hecho el paciente.
Entonces eso va a ser, esa respiración va a ser una respiración asistida. Y si no hay la muesca hacia abajo, es controlado. Sencillo, ¿no? Perfecto. Siguiente. ¿Qué ventajas tiene esta modalidad de anestesia asistida controlada? De que obviamente, si el paciente está totalmente pues, sedado, relajación, el ventilador le va a dar todo. Pero nos va, digamos, a facilitar al momento de que yo pueda verle que por ahí comienza a hacer algunas espontáneas, entonces yo voy a valorar si yo tengo que modificar algunos parámetros para favorecer, obviamente, ya sus respiraciones espontáneas. De hecho, que a veces pueden tener algunas desventajas, a veces no se acoplan muy bien y terminan hiperventilando, esa es otra situación que hay que ir valorando, ¿no? Se programan siempre, hay que programar alarmas para saber, ¿no? Porque puede ser que se genere más presión en el sistema y a veces el paciente, porque el paciente, imagínense que está con el ventilador y hace broncoespasmo, o de las secreciones se acumularon y hacen una obstrucción y se generan presiones grandes de riesgo para barotrauma, ¿no? Para que se complique más. Entonces tienen que tener programado alarmas también en el paciente, en la ventilación. La siguiente. Hay dos modalidades, como le decía, yo puedo programar mi volumen, antes se programaba volumen, y el volumen era constante. Yo probaba 500, quiero que le entregue 500. Ya, el ventilador no pensaba más, tengo que entregar los 500. Y mi paciente justo hacía broncoespasmo. Y el ventilador, contra todo que no creía en nada, estaba en broncoespasmo y le ponía los 500. Terminaba disrupcionando, ¿no?, ese pulmón. O se obstruía un tapón mucoso que no lo han aspirado bien, qué sé yo, las secreciones ahí, y el ventilador a lo mejor era solamente un pulmón que estaba funcionando, ahí le ponía lo que yo le había programado. Entonces ocurrían esos defectos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese volumen hacía la entrega. ¿Cuál era la variable? Era la presión. Entraba el volumen independientemente y se generaba pues una presión en el sistema. Si estaba limpio los pulmones, tenía buena capacidad de distenderse los pulmones, entraba suavecito, no se desarrollaba mucha presión, pero como le digo, se hacía broncoespasmo, se tapaba con secreciones, qué sé yo, se desarrollaban unas presiones altas, y si no le programaba la alarma, no me avisaba y terminaba con una complicación. A diferencia, después dijeron, bueno, no, pues si los volúmenes nos está dando problemas, ¿qué pasa? Mejor desarrollemos la modalidad de ventilar por presión, ¿no? Y así comenzó, ¿no?, a desarrollar. Ya, yo quiero que ingrese un volumen, pero que se desarrolle el sistema tanto de presión. Ya, yo quiero que desarrolle 20 de presión. 20 se desarrolla. Si era un pulmón suave, en esos 20 de presión entraba 500, 600. Si era un pulmón de fibrosis pulmonar, le ponía 20 y a lo mejor entraba pues 150, 200, entraba más. Tenía que ponerle más presión. Entonces yo titulaba mi presión para ver indirectamente cuánto ingresa, ¿no es cierto?, de acuerdo al requerimiento de mi paciente. Pero yo decía, no, si se desarrolla más de 30, que es más o menos el parámetro del punto de corte del sistema, hay mayor riesgo de barotrauma. Entonces yo le ponía, no, lo máximo que yo voy a dar hasta 30, le ponía 30. Eso es otra. Pero tengo que estar valorando siempre cuánto de volumen, porque ese es variable. Yo controlo mi presión, pero mi volumen va a ser variable, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno. Entonces, por eso está la diferencia. El flujo, obviamente, yo controlo mi presión, pero el flujo de entrega va a variar. A diferencia que en el volumétrico yo marco mi velocidad de entrega, ¿no? Ahora hay ventiladores que combinan esto, ¿eh?, y lo han hecho un poco más simple, pero tenemos que repasar esto porque así lo vamos a ir entendiendo cada cosa por partes, ¿ya? La siguiente.
Por definición, la aplicación de un ajuste de la presión inspiratoria. Entonces yo genero una presión inspiratoria. Como le digo, quiero que le dé 15, quiero que le dé 20, ese 20 lo programo, eso es lo que programo. Y programo mi tiempo. ¿Esos 20 en qué tiempo? ¿En un segundo? Ya. En ese segundo se desarrollan 20. Y eso me va a llevar a un arrastre de volumen. Probablemente 400, probablemente 500, probablemente 600, pero eso lo tengo que leer ahí. El ventilador sale como una variable. No. Esa modalidad lo puedo poner en control de volumen o en otras modalidades que son modalidades como para salir el ventilador, ¿no? Como una modalidad ahí sincrónica, que son, antes se usaba más para, ya los ventiladores casi no traen ahora. Entonces, en asistido controlada, todas las respiraciones son iniciadas por el ventilador, ¿no? Y son cicladas por el tiempo que yo le he puesto y se limita mi presión, ¿no? Si yo le pongo 20, entrega en ese tiempo, llega a 20, ahí no va más allá. Entonces, evitamos los barotraumas con esa modalidad, que no se generan presiones muy altas, ¿ya? Eso se trata. La siguiente. Y ahí están, vean ustedes cómo están las presiones, abajo las ondas de flujo, ¿ya? Todo ustedes pueden ver ahí, ¿no? Las respiraciones, y ahí hay un corte, ¿no? Llegan hasta tal nivel de presión, ahí nomás corta, ya no se va más arriba, y empieza la exhalación, ¿no es cierto? Eso es más o menos. Y abajo las ondas de flujo, ¿cómo se llaman? Hay flujos desacelerantes, hay otros flujos mucho más decaídos, ¿no? Dependiendo de que yo programe. Si programo solamente mi tiempo, por ejemplo, acá le he puesto un tiempo, entrega en la última, en la que estaba poniendo el puntero, llega arriba y hace una pausa, ¿no? Porque todo eso todavía sigue inspiración. Miren, mi tiempo inspiratorio es prolongado, de tal manera que se quedó ahí en ese nivel de presión, se quedó todavía unas fracciones de segundo, ¿no? Para que después termina el tiempo y recién baja. Todas esas cosas lo puedo ver yo en el gráfico y hacer las correcciones para que obviamente cambie mi morfología de ondas o la entrega se adapte mejor, inclusive el paciente, ¿no? Porque tengo que remediar más o menos a cómo era su fisiología. De eso se trata, porque si no, si lo cambio, no va a interactuar bien el paciente y al final va a estar luchando con la máquina. Y de eso no se trata. La siguiente. Entonces, ventaja del control de presión: limita el riesgo del barotrauma, porque no se desarrollan muchas presiones. Va a reclutar, sí, algunos alveolos, porque entran con presión, y algunos alveolos que no se aperturan bien, eso lo va a procurar reclutar, ¿cierto? Y mejorar, por ende, el intercambio gaseoso, a aperturar esos alveolos, ¿no? Entonces, algunas otras desventajas, sí, pues, a veces queremos hacer unas mediciones y obviamente el paciente que está en esa modalidad no te permite mediciones, tenemos que convertirlo a modalidad de volumen para hacer las mediciones y volverlo a hacer, ¿no? A veces tenemos que hacer eso. De acuerdo a si yo quiero, como en la anterior figura, yo quiero incrementar los tiempos para mejorar mi oxigenación, a veces voy a tener, es una modalidad que no se adapta con el paciente, voy a tener que tener a mi paciente más sedado o relajado muchas veces, ¿ya? La siguiente. Indicaciones permiten mejor sincronía entre paciente y ventilador. Una estrategia para protector pulmonar es esta: control de presiones, porque yo estoy controlando presiones, no permito que se desarrollen muchas presiones, ¿no? Y obviamente si yo muevo mi tiempo, le pongo más tiempo para que esa entrega se permanezca. ¿Por qué? Porque en qué momento de nuestra respiración ocurre usualmente la hematosis si no es en la inspiración, ¿cierto? Claro, porque no ve que cuando hago yo una inspiración es donde se abren los alveolos, inclusive los que están colapsados, se van a abrir los alveolos. Igualito, acá la entrega, si incremento, va a permitir que más alveolos estén abiertos, aperturados, y ahí ocurra la hematosis, ¿ya? Entonces, eso es uno de los argumentos
para optimizar la oxigenación en mi paciente. La siguiente. Estos, bueno, son objetivos en cuanto a lo que es ventilación con soporte. Por ejemplo, nosotros vemos si el paciente tenía presión inspiratoria de 20, vamos bajándolo, ¿no? Al momento de salir, porque ya el paciente está haciendo respiraciones espontáneas, lo pasamos a una modalidad de soporte de presión de 20 a 15, de ahí de 15 vamos bajando 14, 13, 12, 10, ¿no? Ya cuando digamos 10 o menos, ya estamos pensando que probablemente ese paciente, ¿no? Si tiene buena tos y todo, a lo mejor ya está para extubarlo, ¿no? Sí. Sí, pero esa es una ventilación con soporte. Con soporte, sí. Con soporte. Por eso que está hablando ahí de presión de 10 centímetros. Para la meta de la ventilación del soporte. PS. Presión soporte. Ventilation. ¿Sí? Esto ya es una modalidad como para comenzar ya nosotros a mejorar a mi paciente, a mejorar la oxigenación, a mejorar sus condiciones. Yo tengo que comenzar a despertarlo y a ver cuánto requiere mi paciente. Si ya está ganando fuerza, está ganando. La siguiente, por favor. La ventilación con soporte de presión, ¿no es? Los niveles más bajos. Y se titula obviamente de 5, de 10, de 2 hasta 2, ¿no? Se va buscando el mejor nivel con la finalidad de sacarlo a mi paciente. Y los tirales aproximadamente deben andar cercanos a los 10 mililitros por kilo, ¿no? Entonces, si mantiene eso ahí o si no, alrededor de 8, ¿no? Y si el mínimo de soporte que yo estoy manejando, que puede estar alrededor de, como le digo, de 8 o de 10, veo, lo valoro, tiene buena fuerza, le he desinflado el CAF, ¿no es cierto? Hay fuga, porque el hecho de que haya fuga de aire significa que ese CAF no está bien pegado, porque a veces algunos tienen edema y no hay fuga, está bien. Y al momento que lo sacamos se cierra, nos ha pasado, ¿no? Y ahí hay que a veces terminar reintubando al paciente o si no haciendo traqueostomía, ¿no? De urgencia. Todas esas cosas lo vamos a ir evaluando a nuestro paciente, ¿no? Al momento que va a salir del ventilador. La siguiente. Es otra de las ventajas, como digo, vamos a controlar que nuestro paciente haga pues, su propia frecuencia, su propio volumen, él mismo va a ir ¿no? haciendo su propio trabajo respiratorio, pero nosotros con esa presión de soporte le vamos a obviamente a dar un poquito más de comodidad hasta esa fase de adaptación de mi paciente al momento de salir, ¿no? Una de las desventajas es que mi paciente va a comenzar pues, a entrenar y a veces en el tiempo puede requerir un poquito más de soporte. Y yo acá le he dejado, por eso que tengo que estar evaluando constantemente para ver si a veces hay que subir el soporte o si no, ya lo vemos que ya está trabajando bien en tiempo prudencial, que puede ser los 30 minutos o a la hora, decidir si ya está para extubar y sacarlo, ¿no? Someterlo a la ventilación ya espontánea por sus propios medios, ¿no? La siguiente. Valoración o la ventilación, valorar al paciente siempre cuánto de soporte y cuánto está haciendo de volumen tidal, ¿no? Eso es importante. Monitorizamos obviamente su frecuencia porque a veces, como ya está trabajando el paciente, te hace pues igual 24 respiraciones, entonces hay que ser un poco cauto porque te está hiperventilando el paciente. Pero valorarlo también, porque puede ser que hiperventile por dolor, por otra causa, ¿no? Entonces, si el paciente está yendo cómodo y más bien se está incomodando, por la condición de que todavía se está quedando mucho tiempo con el tubo, tomar una adecuada decisión, a veces sacarle el tubo, ¿no? Entonces, para este tipo de pacientes, obviamente tengo que tener un centro respiratorio indemne, o sea, no necesito que mi paciente esté despierto, ¿no? Porque nosotros respiramos hasta dormir. Entonces mi paciente puede estar todavía con cierta oxigenación, pero yo le voy probando porque su centro respiratorio no está comprometido, ¿no? No estoy hablando de traumatismo cerebral, a ese no. Pero este paciente, por ejemplo, ya puede estar respirando, haciendo sus respiraciones espontáneas. Lo someto así a un entrenamiento.
porque esto de acá se hace con respiraciones espontáneas. La siguiente. Y bueno, hay un botoncito, ¿no? Que es el PEP. ¿Qué cosa es el PEP? Y funciona como CPAP también. En el ventilador hay un botoncito, y este botón que dice ahí presión, ¿no? Al final de la exhalación. Miren qué interesante es esto. Este genera una presión al final de la exhalación, pero la pregunta sería, pero si no dice que en la inspiración ocurre toda la lactosis y ahí es donde entrega. Sí, pues, pero vean ustedes, en este caso se va a generar una presión al final de la exhalación. O sea, el paciente está eliminando todo y se genera. Se dice que nosotros, por ejemplo, automáticamente nosotros también generamos una presión, porque si no, imagínense, todos los alveolos se nos colapsaran, ¿no? O la gran mayoría se nos colapsaran. Entonces generamos. ¿Cuál es el órgano que hace el efecto de PIP fisiológico? A ver, ¿quién me dice? El efecto de PIP, que hace presión positiva al final de la exhalación. ¿Cuál es el órgano? A ver. Que no se cierren los alveolos. Que evita que se colapsen los alveolos. No. ¿Ah? Acuérdense de la laringe, ahí está la epiglotis. ¿No? La epiglotis. ¿Ya? La epiglotis como válvula hace un efecto de PIP. ¿Ya? Entonces, fisiológicamente nosotros podemos generar, hay un botoncito que genera un poquito de presión. Para que se genere esa presión tenemos que entender de que se atrapa un poco de aire en el sistema. Ese aire que se atrapa un poquito va a generar esa presión. Entonces depende del valor que yo le pongo, ¿no? Si le pongo 5, probablemente una mínima cantidad de aire se atrapa y genera en el sistema 5 de presión, 5 centímetros de agua. Si yo le pongo 8, va a atrapar un poquito más. Si yo le pongo 10, igual va a atrapar un poco más. ¿Cuál es la ventaja? Y acá quiero que me tomen atención. ¿Cuál es la ventaja de atrapar ese poquito de aire? Recuerden que la oxigenación viene con toda la entrega que le da el ventilador, ¿no? Si le va a dar 500, hay una turbina que mezcla el aire con el oxígeno. 50% es 50% de oxígeno y 50% de aire, ¿no? Sin oxígeno. 50% le ingresa ese volumen, los 500. En el momento del ciclo de inspiración ingresó todo, ocurre la hematosis y así como entró, sale en la exhalación, ¿no es cierto? Terminó la exhalación, sale. Pero no sale todo, porque yo le puse un PIP. Quedó un poquito de aire para generar esa presión. Ese poquito de aire que queda en la fase exhalatoria y genera esa presión, ¿qué va a hacer? Exacto, va a evitar que todos los alveolos se colapsen. Los va a mantener todavía abiertos, algunos, o un buen número de ellos. Evita que todo se colapse. Entonces, ¿qué pasa? Así como ocurrió oxigenación en la inspiración, también va a mejorar la oxigenación, miren, en la fase. ¿Por qué? Porque ese poco volumen está con oxígeno. Entonces se va a ir oxigenando tanto en inspiración como en exhalación. En las dos fases se mejora la oxigenación. Entonces, por eso es el principio de mantener siempre a veces un poco de PIP para que no se desrecluten esos alveolos. ¿Ya? La siguiente, ahora que me han entendido, creo que lo de acá ya va a ser más fácil, es lectura nada más, ¿no? ¿Ven? Es lo mismo que le explicaba ahí. Pero cuando estamos hablando con ventilación, ese botón se llama PIP. Pero cuando yo ya lo tengo a mi paciente respirando espontáneamente, el ventilador no le da nada, sino solamente está, como se dice, de adorno, y las respiraciones son propias todo
del paciente se llama CPAP. Y yo le pongo pues ese valor y las respiraciones van a ser a ese nivel. Si yo le pongo 5, el paciente va a respirar con 5, a ese nivel de 5. Si yo le pongo 10, a ese nivel de 10 va a ser sus propias respiraciones, ¿no? Y vamos a ver las ondas, a ver cómo se generan. La siguiente. Ahí está, la aplicación de presión positiva es constante, porque la presión positiva va a estar constante en todos los ciclos. O sea, va a ser constante, va a ser tanto inspiración, expiración, siempre va a quedar ahí. Cuando el paciente está ventilando de manera espontánea. La siguiente. Y va a ser, vean ustedes ahí, ven. Yo le he puesto un PP de 10, pero es un CPAP. ¿Por qué? Porque el paciente está haciendo respiraciones espontáneas. Y la forma en que yo digo sí está haciendo respiraciones espontáneas es porque vean, acá generó, él está respirando no acá en este nivel de 0, sino está respirando en este nivel. Y esta sería inspiración, presión negativa, exhalación. Inspiración, exhalación. Está ventilando en otro nivel de presión. Ese es el CPAP constante de nivel de presión y ahí está haciendo sus respiraciones el paciente. La siguiente. Bueno, este botoncito va a permitir pues que se incremente, como digo, se incremente la oxigenación y revertir pues las atelectasias, ¿no? Que son temas, básicamente. Como ustedes verán ahí, este tablero de este ventilador tiene un montón de botones, pero los más principales ya hemos dicho, ¿no? Donde ustedes, generalmente los ventiladores hasta de transporte, tienen esos principios, tienen esas dos modalidades, volumen o presión. Ustedes eligen, ya van a poder, seguramente en algún momento harán una práctica, o quienes están más interesados podrán hacer una práctica, porque ya saben que se diseña una práctica y ahí uno aprende ya de manera más objetiva, ¿no? Pero acá están todos los principios. La siguiente, la sensibilidad. ¿Recuerdan que le dije la sensibilidad? La sensibilidad, ¿qué nos va a hacer? Nos va a determinar cuando el paciente haga algún esfuerzo, ¿no? Los ventiladores antiguos venían para medir valores de presión. O sea, el esfuerzo que tenía que hacer el paciente tenía que ser, por ejemplo, desarrollar menos 2 centímetros de agua, ¿no? O sea, movilizar una columna que tenga de agua por menos 2 centímetros de nivel, ¿no? Así, o 1 centímetro, antes era así. Actualmente, los ventiladores con los microprocesadores miden el esfuerzo en flujo. Entonces, si se imaginan un tubo y en la parte media tuviera así como si fuera un pelito, un cabello, es el sensor. El paciente hace un esfuerzo y ¿qué va a hacer en el tubo? Se va a movilizar el aire y va a hacer que ese pelito se mueva. Y eso lo sensa el ventilador y dice, no, este está queriendo respirar, y el ventilador le ayuda. Es mucho más sensible, ¿no? La sensibilidad por flujo. Por eso que ahora se prefieren ventiladores, y casi todos ya ahora vienen con sensibilidad de flujo. Los más antiguos traían sensibilidad de presión, ya casi no vienen. No he visto ya los últimos modelos que traen. Pero sin embargo, todavía en la literatura lo van a encontrar. Pero ahora la sensibilidad, como digo así, ese detalle es que es con flujo. Entonces, ¿cuánto quiero que van? Son 1 litro, 2 litros de la columna, ¿no? Yo lo voy graduando. La siguiente, bueno, eso es para el gatillo, para que vean los valores de presión. La siguiente. Y también, ahí está. Si, como es de presión, ustedes ven ahí, marca que la onda. Miren, ¿cuánto tiene que hacer el esfuerzo para generar esa presión negativa? Romper esa presión negativa y recién lo sensa
el ventilador y le va a ayudar en la siguiente respiración, ¿no? Pero si no llega ahí, el ventilador va a estar por su lado y el paciente va a hacer algún esfuerzo, pero no efectivo. ¿La siguiente? Miren, ahí lo sensó, -2 le da el ventilador. -2 le da el ventilador. En la otra no llega. Y miren esa respiración. Nada que ver, ¿no? No pasa nada. Así es. Entonces, pero por eso le digo, ahora los nuevos ventiladores traen la sensibilidad por flujo, que es mucho más adaptativa, mucho más cómoda para los pacientes, ¿no? La siguiente, esta es la de flujo. Esta es la que ahora tienen los nuevos ventiladores. La siguiente. Así que va a generarse ese desplazamiento de flujo y lo sensa la máquina y le va a ayudar. Siguiente. Ahí está. Prácticamente todos los esfuerzos los va a reconocer. Por más mínimo, va a reconocer el ventilador y le va a ayudar, ¿no? ¿Ven? Ahí están todos, casi todos. Ya no necesita que desarrolle mucho esfuerzo el paciente. Le va a ser mucho más cómodo, ¿ya? Y la calidad de respuesta es mucho más rápida. La siguiente. Bueno, esto de las alarmas, no nos olvidemos, como le digo, en el sistema, como es un sistema con circuito cerrado, no tiene que haber fugas, ahí se generan presiones y las presiones no tienen que haber, entonces, muy altas. ¿No es cierto? Yo les hablé de un valor, la presión debería llegar a 30 de presión plató, la presión meseta. Ese es un objetivo. Desde ahí para menos debería tener el paciente, no más. La presión pico por ahí se podría ir 3 puntos más, excepcionalmente por ahí 5, pero 3 puntos más. Pero la presión plató no debería tener más allá de 30, ¿no? Mucho 30, de preferencia menos. Presión, así como genera presión alta y presiones bajas, hay que también graduarlo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Porque se desconecta y no se genera presión. Si tú no lo has programado, vas a estar allá y se desconectó tu paciente, no te va a sonar ninguna alarma y te vas a dar cuenta tarde, ¿no? Igual se programa cuánto de volumen máximo tengo que entregarle, cuánto de volumen mínimo tengo que entregarle. Y acá en volumen mínimo quiero darles un dato y espero que con esto sí lo graben, porque esto va a servir para hasta los niños. El número 2. El espacio muerto, 2 por kilo. Si yo peso 70 kilos, 7 por 2, 14. Entonces, mi espacio muerto va a estar entre 140 y 150. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Si me van a querer ventilar a mí, tendrán que ser por encima de mi espacio muerto. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces yo he visto, dicen, no, pero hay que darle menos tirar, y al final el aire solamente está lavando la tráquea, como se está lavando el tubo, no entra a los pulmones, y lo que queremos es que entre a los pulmones, ¿no? ¿Ya? Ahora, acuérdense que este sistema, como usa una cañería, ¿no? O sea, una tubuladura, cañería para el agua, tubuladuras, tubos, esos tubos también generan espacio. Hay filtros, hay tubos, ¿no? Más el tubo de arqueal, entonces el espacio muerto va a incrementarse. O sea, si mi espacio muerto mío es 150 más estos, que son otros 150, escucha aquí. Entonces tienen que ventilarme con más de 300, ¿no? 350, 400, creo que sí, para que llegue ni siquiera a mis alveolos. ¿No? Eso es para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Los conceptos. 2 por kilo, es el espacio muerto. Igualito para los niños, ¿no? No, eso está un espacio muerto, pero yo tengo que ventilar con más de eso, sino que eso es para mi límite mínimo. No, deben que tenerlo en cuenta eso, nada más ese dato. ¿Ya? La siguiente. Bueno, de las alarmas, estamos hablando de las alarmas, siempre hay que programar las alarmas, como les digo. La siguiente. Ya estamos por acabar. Los límites de presión, límite alto, límite bajo, no menos de 10 usualmente.
de volumen alto, de volumen mínimo, de volumen minuto, también podemos programar. Todas esas alarmas que nos tiene nuestro ventilador. ¿Sí? Otra alarma que es importante es la alarma de AME. ¿Ya? Sí, porque a veces le pongamos frecuencia baja, ¿no? 10, 8, a veces le he visto que a veces le programan, y entonces se queda y estamos esperando que el paciente respire, y el paciente no respira. 20 segundos el paciente no respira. Y 20 segundos ya pues el paciente puede hacer paro, ¿no? Entonces, 20 segundos es el límite de alarma de AME. ¿Por qué me va a servir? Si yo no lo he programado, o sea, se va a pasar 30, ya ha habido casos, o sea, nos hemos olvidado o alguien se olvida y ocurre pues la desgracia, ¿no? En cambio, si tú lo programas, el ventilador tiene ventilaciones de respaldo. Entonces, lo programaste y automáticamente le da hasta que te espere. Ya te avisó, ya te mandó la alarma, pero ya le está dando. Te rescata, lo está ventilando. No es que lo deja ahí y va a estar sonando, no. Tiene programación de rescate. ¿Ya? La siguiente. Bueno, las complicaciones, también hay complicaciones, como les mencionaba, barotrauma, el hecho que esté intubado tanto tiempo, se infectan, ¿no? Y si yo, problemas psicológicos, imagínate tú que despiertes y estás con un tubo, una máquina, o sea, que no sé dónde estoy, ¿no? Es dramático, debe ser, ¿no? Algunos, o sea, que reaccionan arrancándose, ¿no? Así que todas esas cosas hay que tener. Los cambios también, como les decía, hemodinámicos que pasan con todo esto, ¿no? Bueno, la siguiente. Y acá está lo que últimamente se propugna, lo que es ventilación protectiva, ¿no? Y ahí hay algunos otros parámetros. Como les decía, la presión meseta menor de 30 o máximo 30, un nivel de PIB titulado donde sea una diferencial entre presión meseta y presión de PIB, lo ideal debería ser menos de 15. Pero a veces hay pulmones que son muy difíciles de llegar. 15 han estimado, porque ya hay algunos estudios que este diferencial que le llamamos ahora driving pressure, o sea, diferencial de presiones entre presión meseta y presión de PIB titulable, se ha determinado que eso va en beneficio y se ha correlacionado inclusive hasta con mortalidad, ¿no? Y los volúmenes triales, obviamente, si es digamos un distrés, no más allá de 8 por kilo de peso predicho, ¿no? O sea, hay unas fórmulas para calcular peso, sea hombre, sea mujer, peso, talla, y te calcula en base a eso, ¿no? La frecuencia, a veces, excepcionalmente, nosotros hemos llegado un poquito más de 30, pero le prefiere menos de 30. PIB basal de inicio, 5, 6, 8, dependiendo, ¿no? 8, por ejemplo, para un obeso, ¿no? Se adapta mejor. Y el FiO2 más necesario por las saturaciones 90, 96, ¿no? Es un repaso de casi lo que hemos visto. Y el destete, obviamente, condiciones para el destete. Condiciones para el destete, ¿quién me dice? A ver, para sacarlo del ventilador, ¿quién me dice? Así nomás es sencillo. Que pueda respirar por sí mismo. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Pip? ¿Ah? No nos olvidemos, ¿por qué le pusimos el ventilador? ¿Ah? Lo pusimos por hipoxemia, lo pusimos porque iba a estar a sala. O sea, si está en franca resolución de su problema por el cual entró al ventilador, esa es la primera condición, ¿ya? Que esté en franca resolución. La segunda condición, obviamente, que tenga indemne el centro respiratorio, el neuroeje, ¿no? Que no tenga problemas, que me va a permitir, obviamente, respiraciones espontáneas. Asociado a eso, la otra condición,
que esté estable hemodinámicamente. No nos olvidemos, tiene que estar estable. Pues recuerden que este paciente probablemente lo sometimos a la ventilación mecánica porque el paciente estaba en shock. ¿Ah? Entonces mi paciente no lo voy a sacar, ya lo metí ahorita bonito, ya lo saco, ¿no? Pero si todavía está con adrenalina, dosis alta, está con vasopresina, ¿no? Qué sé yo, está todavía en fase de reanimación. Si ya lo tengo estable, está con las dosis mínimas, está de salida ya, no, ya le saqué, solamente está con 1 hora, pero ya en 2 horas probablemente ya lo apago. Ya este paciente debo estar pensando en que hay que sacarlo también del ventilador. Todo. No nos olvidemos que nuestro paciente crítico es dinámico. Entonces nos va a estar haciendo pensar a cada momento. O sea, así como pensamos cuando lo sometemos a todo, hay que ir pensando si va mejorando, en qué momento, cuál va a ser el mejor momento para comenzar a quitarle todo lo que le pusimos. ¿Ya? Muy bien, chicos. La siguiente. La siguiente. Bueno, esta es una propaganda que lo llama. En Almenara, el 9 de noviembre del 2006, se realizó el primer trasplante pulmonar de una donante, madre niño, o sea, donante vivo, ¿me entiendes? 1 año, 3 meses tuvo el bebé, una bronquiolitis horizontante, le sacaron solamente un lobo nada más, un lóbulo de la madre para ponerle al niño, ¿no? Ese fue el primero. Nosotros como hospital fuimos el pionero en iniciar esa carrera de trasplantes pulmonares. Y el 7 de enero del 2010, bueno, quien les habla estaba también, participé en el programa de trasplante y se realizó el primer trasplante en adulto. Ya para ese entonces ya el Revalente también ya estaba también, pero ellos al final se han frenado un poco, ¿no? En lo que es trasplante pulmonar. Hicimos el primer trasplante el 7 de enero del 2010, unipulmonar, o sea, solo pulmón. ¿Cuánto tiempo nos llevó? Nos llevó casi más de 8 horas de cirugía en un solo pulmón. Con más experiencia, nuevo equipo, más capacitaciones, todo, el 26 de diciembre del 2017 se realiza el primer trasplante bipulmonar, o sea, en una sola cirugía se le trasplantan los 2 pulmones de manera simultánea, ¿no? A una paciente. Bueno, ella también es una trasplantada que está ahí, está haciendo una entrevista y está más o menos, creo, 10, 12 días post trasplante. Vean ustedes, ya está tranquilona, ella que vivía con oxígeno, andaba jalando un balón de oxígeno, hasta se atrevió a cantar un poco ahí, creo que en la entrevista. ¿No? Ahí estamos. Para ver la importancia, ¿no? Cómo son los pacientes críticos, básicamente eso, ¿no? Así bien. Vamos. Siguiente. Bueno, eso es a modo de resumen, una pincelada ahí de todo lo que hemos hablado, ¿no? La indicación de la ventilación mecánica por falla respiratoria. Hay varios modos de ventilación, ahora hay más sofisticados, ¿no? Y hay que adecuarnos pues a este manejo del ventilador, ¿no? Con nuestro conocimiento, ¿no? De la fisiología, para obviamente minimizar esos riesgos que también somete al paciente ponerlo a esta tecnología, ¿no? Básicamente eso. ¿Algo más, creo? Bueno, gracias. ¿Habrá preguntas? Sobre la ventilación de ¿La ventilación? se da cuando el paciente está recibiendo la ventilación de soporte de respiración. Ya, cuando mencioné de la alarma, ya. Ya. Sí, lo que pasa es que algunos ventiladores ya tienen, mira, ahora salen, que tú le ingresas talla, peso, sexo. Entonces ellos manejan un nomograma
y ya más o menos te han calculado cuánto es lo mínimo de volumen que tienen que tener, por ejemplo, para la ventilación de rescate. Y se activa si tú estás en esa frecuencia, tú dices, no, ya lo he dejado ahí para que respire solo. Pero pasa esos 30 segundos y parece que está tan débil que no hace ninguna respiración, ¿no es cierto? Y el ventilador automáticamente solito se vira y te entrega esa modalidad como de rescate. ¿Por qué? Porque o sea, el ventilador no sabe dónde te ha sido, ¿no? Pero ya te mandó la alarma. Entonces, si tú estás atenta, vas y ya dices, no, le cambio la modalidad, porque el ventilador ya se cambió, ya viró a ventilación de rescate. Pero solo puede incorporar ventilación de presión o también con el otro tipo de ventilación. Ya te quiero decir. Cuando hablamos de soporte de presión, es ventilación espontánea. Pero en este caso ha habido AMI, o sea, el ventilador está cesando lo que el paciente no respira, no tiene respiración espontánea. Entonces todo lo que le da es controlado ya. Es ventilación controlada. ¿Sí? Automáticamente cambia a ventilación controlada porque te censó que no respiró. 60 segundos, 20 segundos no respira. Dice, automáticamente. Sí. Ahora vienen con esa modalidad. Entonces, una pregunta. Pacientes interesados en los que llegan a desnutrición, digamos, 70, 20, y para el manejo de los músculos no por respiratorios se necesita la musculatura. También ellos pasarían anestesias y ya se controló lo especial. Ya, miren bien, acá una pregunta muy interesante de su compañero. Recuerden que yo les he hablado de nuestro paciente pues, que ha sido sometido a ventilación mecánica, está en una condición de shock. Lo hemos pasado tan rápido que pensamos que así es en minutos, en horas o de un día para otro. A veces no es así. Hemos tenido pacientes que están así 15 días, un mes, ¿no es cierto?, en ventilación prolongada. Y muchas veces estos pacientes también tienen problemas que no se les puede alimentar o la alimentación es muy insuficiente para su demanda metabólica, ¿no? Entonces terminan en lo que nos dicen sarcopenia, ¿no? Sí, hemos tenido pacientes que pesaban 120 kilos y salen de 80, imagínate, ¿no? Pierden peso, ¿no? Y sobre todo la masa muscular, que es la que trata de defender. Y obviamente nos va a ser un problema a la hora que nosotros decimos, ya mejoró el paciente, pero ahora saca. Entonces, nosotros ya tenemos todo un equipo, así como hay nutricionistas, tenemos el equipo que se llama de fisioterapeutas. Entonces, estamos trabajando ahora con lo que es la movilización precoz. O sea, apenas se estabiliza la hemodinámica de mi paciente, que generalmente yo lo hago eso en las 6, 12, 24 o excepcional 48 horas, ¿no? Yo ese paciente, por ejemplo, en 12 horas, si ya lo estabilicé, todo bajo requerimiento de vasoactivo, todo, estoy pensando en que le pongo su sonda y lo voy a dar alimento, porque no voy a esperar el extremo, ¿no? Y tengo ese plazo porque es esa alimentación precoz hasta 48 horas, ¿no? Entonces, le estamos dando, nosotros le estamos empezando, para evitar justo ese catabolismo, ese efecto catabólico. Y lo otro, se estabilizó la hemodinámica, todos los parámetros más mínimos, está entrando el fisioterapeuta, ya le está levantando los brazos, le está moviendo las piernas, entonces le está dando motilidad para que precisamente no pierda, ¿no?, ese trofismo muscular. Y esos pequeños movimientos le va a servir porque justo al momento que yo decida, ¿no?, lo ha mantenido, ¿no? Ya obviamente después también hay fórmulas de nutrientes que mejoran, ¿no?, que tienen algunos componentes que ayudan a mejorar, que echamos mano obviamente de acuerdo a la condición de nuestros pacientes, ¿no? Para eso se hace una valoración más, ¿no? Pero para que tengan una idea. ¿Una otra pregunta, otra inquietud? Voy a anotar.
Bien, chicos. Gracias a todos. Suerte.